Amén, hermanos. Aleluya. Pueden tomar asiento. Los niños ya están pasando a sus clases de escuela dominical. Nosotros nos vamos a quedar aquí reflexionando en torno a la palabra. Y pido que por favor estén orando para que mañana el viaje y todas las gestiones que tenemos que hacer allí en Alicante, pues todo salga bien y podamos volver el miércoles ya contentos y bendecidos. Y nuestro hermano José con su esposa, que se encuentra ahora mismo en Vitoria, ¿no?, en el País Vasco, de donde es, con la niña, pues ya prontito se puedan trasladar allí a la casa. Y ya prontito vamos a comenzar ya pues a trabajar y a poner aquello en condiciones y limpiar. Y adelante, hermanos, porque la obra del Señor no se puede detener por nada ni por nadie, ¿sí? Así es que vamos a ver en qué condiciones y qué dejaron los que se fueron y qué no dejaron, para poder poco a poco ir acondicionando aquello. Y lógicamente pues tendremos que comprar pues muchas sábanas y toallas y colchones y cubiertos y tantas cosas, pero estoy plenamente convencido, como ya lo está haciendo, que el Señor va a ir supliendo todo, ¿verdad?, poco a poco, y aquello va a ser una bendición tremenda para todos los que vayan. Y espero que, yo calculo que en un par de meses como mucho, aquello esté en condiciones. Hay algunos árboles que están secos, que hay que arrancar, pero luego hay muchísimos. Así que limones y naranjas no te van a faltar, Vitamina C vas a tener toda la que quieras y más. Y seguramente hay hermanos, no solamente de aquí de casa, sino también de otros países, que ya me han llamado y me han escrito diciéndome que en cuanto comencemos las obras de restauración o de ampliación o de lo que haga falta, pues que ellos vendrían para echar una mano y para estar allí trabajando. Hay una piscina enorme, muy bonita, que lleva algunos años sin funcionar, y hay que acondicionarla, hay que limpiarla, hay que llenarla de muchos miles de litros de agua. Pero la verdad es que va a ser algo precioso. Queremos dejar una zona también, una zona así recreativa, con mesitas para que la gente pueda comer, arreglar lo que son las cocinas, los baños, los comedores. Hay unos invernaderos enormes, unos invernaderos gigantescos, que vamos a ver lo que hacemos con ellos. Hay una cooperativa que viene de Murcia todos los años a llevarse toda la producción de naranjas y de limones. También hay posibilidad de tener gallinas y conejos, Así es que hay trabajo, José, hay trabajo. Gloria a Dios. Hay hermanos de la península que son de campo, que me han dicho: cuenta conmigo si hay que ir allí a sembrar, a plantar, a arrancar o a lo que haga falta. Así que va a ser algo maravilloso. Voy a ver si puedo hacer, si no mañana, en estos días antes de venir, una conexión y grabar un poquito todo aquello caminando por las distintas zonas para que ustedes lo puedan ver. Así que nosotros vamos, hacemos nuestra parte, pero ustedes se quedan, pero pueden hacer algo y deben hacer algo muy importante, como es orar. Amén, hermanos. ¿Lo van a hacer? Amén. Gloria a Dios. Vámonos al libro del Cantar de los Cantares, al Shir Hashirim, como se le conoce en hebreo. Un libro, como decía nuestro hermano Jerónimo, del cual se habla muy poco. Y lo poco que se habla a veces no es todo lo acertado que debería de ser. Por supuesto, hay varias interpretaciones, hay varias opiniones en cuanto al objetivo de este precioso libro, pero es un libro que está dentro del canon de los 66 libros de la Biblia. Por consiguiente, si el Señor permitió que este hermoso libro estuviera entre las páginas del Antiguo Testamento, pues siempre va a ser para nuestro beneficio y para nuestro conocimiento y desarrollo espiritual. Es verdad que Salomón tuvo muchas mujeres. Nunca fue a la guerra, todas las guerras ya las había, librado su padre, por lo tanto tenía mucho tiempo para muchas cosas. Pero esta mujer, concretamente la Sulamita del Cantar de los Cantares, se ve que era como su favorita. Era la mujer del cual él estaba enamorado, y algunos dicen que este libro lo escribió en honor a ella. Pero algunos dicen que el libro va mucho más allá que simplemente una carta de amor o poesías de amor. Algunos ven al pueblo de Israel reflejado en la esposa y a Dios en la figura de Salomón. En fin, hay, ya digo, diferentes opiniones, pero en el capítulo 5, ¿sí?, el libro Cantar de los Cantares, el capítulo 5, yo voy a leer a partir del versículo 2, porque si habéis prestado atención,
La lectura fue a partir del verso 9, pero yo voy a leer a partir del versículo 2, que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Esa era una de las estrofas de la canción que cantamos en esta tarde. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo me he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Cuántos dicen amén? No me digan a mí que este libro no es una belleza, ¿eh? ¿Sí o no? Es una maravilla, realmente. Si el libro refleja los tormentos que experimentaría el pueblo de Israel por el hecho de haber rechazado a su amado, a su Mesías, el libro refleja perfectamente los dolores, las heridas que experimentaría dicho pueblo por haberle dado las espaldas al Mesías, al amado. Es verdad que el Señor buscó al pueblo de Israel en muchas ocasiones. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento encontramos cómo muchas veces el pueblo se descarriaba y cometía adulterio espiritual, enamorándose y yendo detrás de otros dioses como Baal, Astarot, Quemos, Milcón, etc. Y Dios siempre buscando y llamando al pueblo de Israel con amor, con cuerdas de amor, a través de sus siervos los profetas. En algunas ocasiones el pueblo reaccionaba, volvía en sí y se volvía a reconciliar con el Señor, pero la cruda realidad es que en la mayoría de las veces el pueblo hacía oídos sordos y sufría las consecuencias, pues, por ejemplo, del cautiverio en Babilonia y de tantas y tantas tragedias que se podían haber evitado si el pueblo hubiera sido un pueblo obediente, hubiera atendido al llamado, al reclamo de su amado. Ahora bien, aquí vemos cómo el amado viene durante la noche y golpea a la puerta donde ella se encuentra en cama. Ella reconoce su voz, ella sabe de quién se trata, quién la está llamando, pero ella presenta la excusa de que recién se acaba de bañar, recién se acaba de lavar los pies, está acostada y como que con sus palabras lo que está indicando es que no merece la pena el esfuerzo de levantarse para abrirle la puerta a su amado. Me viene a la cabeza ese texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que todos ustedes lo conocen, cuando el Señor se dirige a la iglesia de la Odisea, a la última de las siete, y le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos como una iglesia, y ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, como una iglesia oye la voz del Señor llamando, porque lo habían dejado fuera. No sé, por lo tanto, a quién le estaban haciendo el culto. No sé si se habían convertido en profesionales de la religión y conocían la liturgia y el ritual de una celebración, de un culto, de una reunión, pero sin la presencia del Señor. Lo mismo ocurrió cuando el pueblo de Israel, o mejor dicho, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevadas al cautiverio. La Biblia dice que en el cautiverio el Señor le muestra una visión a su siervo, el profeta Ezequiel, y le muestra cómo la gloria, cómo la presencia del Señor se ha ido del templo, y esa gloria nunca más volvió. Y es interesante ver cómo a veces el Señor nos habla,
nos exhorta, nos amonesta, nos busca, llama nuevamente a la puerta de nuestra voluntad, de nuestros corazones, pero hacemos oídos sordos a la voz de Dios. Y es una tristeza ver cómo hay gente que conoce, reconoce la voz del Señor, sabe que es el Señor el que le está hablando, pero no reaccionan, no obedecen al llamado que el Señor les está haciendo. Y les ocurre lo mismo que le pasó a esta mujer, que oyó, reconoció, pero al no abrirle la puerta a su amado se va y pierde la oportunidad de su vida de tener comunión con él. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de ser el único pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, en la historia. Vieron milagros, señales, prodigios que nunca jamás ningún pueblo había visto ni experimentado. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, el momento de aceptar, el momento de reconocer y de apoyar al Mesías, le dieron la espalda. Y la palabra de Dios nos enseña que las consecuencias que vinieron sobre su vida fueron terribles, tremendas. Y la historia nos da también mucha información acerca de los muchos sufrimientos que experimentó y sigue experimentando el pueblo de Israel por haberle cerrado su corazón a su amado, al Señor Jesús. Algunos dicen, pero el Señor volverá otra vez. Claro que volverá otra vez. Hay 150 versículos en el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de que Él volverá otra vez. Pablo se refirió a la venida del Mesías más de 50 veces en sus epístolas que escribió a las diferentes iglesias. Claro que el Señor volverá, es una de las promesas que Él dio. Me iré, pero volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Amén, hermanos. No se turbe vuestro corazón, le dijo el Señor a sus discípulos, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros, pero vendré otra vez a buscarles a ustedes. En aquellos tiempos ya se corría la voz, fíjense qué tremendo, ya en el siglo I, de que el Señor estaba tardando mucho en venir. Y es ahí entonces cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que escribir en una de sus cartas estas palabras: hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando, anhelando que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Ese es el motivo principal por el cual el Señor todavía, digamos que retarda su venida, para darle oportunidad a las naciones, para darle oportunidad a la humanidad de que vuelvan otra vez a sus caminos, se reconcilien y pidan perdón de sus pecados. Pero vemos que al perder la presencia del amado, la esposa entra en una crisis de identidad tremenda. La amada enferma, entristece, se deprime y va por las calles de Jerusalén preguntando: ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto a mi amado? La gente se queda sorprendida porque dice: ¿y quién es tu amado? La gente no sabe de quién está hablando. Ella lo conoce perfectamente, lo describe de una manera tan perfecta porque lo conoce. Sabe cómo son sus ojos, sus pies, sus brazos, su cabello, sus dientes, sabe absolutamente todo de él. Y se queda sorprendida de que los guardianes de la ciudad, los que tienen autoridad en las naciones, no sepan de quién está hablando ella. Entonces ella es herida, ella es humillada, ella es despojada de su manto, y el mundo está como loco por quitarnos el manto de la relación con Dios que tenemos, el manto de la santidad, el manto de la oración, el manto de la vida y de la vida en abundancia que el Señor vino a darnos cuando entró a nuestros corazones. El mundo está como loco por silenciar nuestra voz. El mundo no sabe de quién estamos hablando porque no lo reconocen, pero sin embargo nosotros sabemos perfectamente que el que le busca le va a encontrar. Y la Biblia dice que Él dijo en una ocasión: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Era tan importante permanecer en la cama y perder la presencia del Señor. Es tan importante lo que haces que a veces te evita tener tiempo para orar y leer la Biblia. Esta mujer, la excusa que presenta cuando oye a su amado llamando, tocando a la puerta, es que pues
me acabo de desvestir, me acabo de bañar, me acabo de lavar los pies y no me voy otra vez a levantar y mancharme los pies. ¿Y cuántas excusas presentan los creyentes hoy en día para decirle al Señor: es que no tengo tiempo para orar, estoy cansado, tengo sueño, hoy he trabajado demasiado? ¿Cuánto tiempo hace que no coges la Biblia y te aprendes 3, 4 versículos de memoria de la palabra de Dios? Volvemos otra vez a repetir las mismas excusas delante del Señor. Excusas que ella le presentó al Señor, pero que no le sirvieron para nada. Porque cuando se percató, cuando se dio cuenta de que estaba hablando nada más y nada menos que con su amado, y se levanta a abrirle la puerta, su amado había desaparecido. No hay un versículo en la palabra de Dios que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cuando el Señor te habla, y el Señor sabe cómo hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Qué interesante, tal vez ustedes no son conscientes de esto, pero cuando alguien termina de compartir, hay personas que a veces se te acercan y te dicen: hoy la palabra fue toda para mí. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero esa persona, esa hermana no sabe que hace 5 minutos otra persona y otro hermano y otro dijo exactamente lo mismo. Hoy toda la palabra, toda la predicación fue para mí. Y es que la palabra es viva y es eficaz, y cada vez que la abrimos, Dios nos habla y nos transmite su mensaje y su voluntad a nuestras vidas. Por eso, si hoy el Señor habla en alguna área de tu vida, no endurezcas tu corazón. Ríndete al Señor y dile: Señor, como dijo su siervo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. En el Antiguo Testamento hubieron muchos momentos en los que Dios habló, muchos momentos en los que Dios quiso tener comunión con el hombre. Algunos respondieron afirmativamente a la voz de Dios y otros la ignoraron. Por ejemplo, el primer hombre que oyó la voz de Dios, ¿saben quién fue? ¿Quién fue el primer hombre que oyó la voz de Dios? Adán, ¿dónde estás? Adán se escondía de Dios. ¿Hay acaso algún lugar en la tierra o fuera de la tierra en el que nos podamos esconder de Dios? ¿Hay algún lugar donde Dios no nos vea y no nos alcance su mirada? Adán creía que se podía ocultar, que se podía esconder de Dios. ¿Y por qué lo hacía? Dice: porque oí tu voz y tuve miedo. Pero tuvo miedo porque había pecado. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y donde hay temor es porque hay desorden y porque algo malo se ha hecho, y entonces tu conciencia te redarguye, te sientes mal, te sientes aludido cuando Dios habla por su palabra. Y entonces Adán, en vez de caer postrado de rodillas ante la presencia de su Creador, prefirió huir, prefirió esconderse, ocultarse dentro de un árbol. Y la Biblia dice que Dios lo llamó y lo llamó y lo llamó. Qué tremendo. Recuerdo también la voz de Dios hablando una noche, pero el sacerdote Elí estaba, el hombre, tan mayor y tan sordo espiritualmente hablando, que dice la Biblia que cuando aquel niñito, aquel jovencito llamado Samuel se metía en su aposento y le decía: dime, Señor, ¿me has llamado? Y Elí le decía: no, hijo, yo no te he llamado, ve, acuéstate tranquilo. Y en varias ocasiones volví a oír: Samuel, Samuel. Finalmente, por fin, el sacerdote Elí volvió en sí y le dijo: si te vuelve a oír, si vuelves a oír esa voz llamándote por tu nombre, dile: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y era nada más y nada menos que la voz de Dios. El sacerdote Elí era el sacerdote de Dios, pero no conocía la voz de Dios, no conocía la palabra de Dios, y así terminó sus días, él y sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, Samuel escuchó la voz de Dios en la oscuridad de la noche y oyó un mensaje tremendo que al día siguiente casi que le da miedo, le da temor decírselo al sacerdote Elí. Pero él aprendió a oír la palabra de Dios porque tenía una actitud maravillosa en su vida que nosotros también tenemos que tener. ¿Y sabéis cuál es? Que no dejaba caer a tierra ni una sola palabra del Señor. En otras palabras, aprovechaba toda oportunidad que se le presentara para aprender. Aprovechaba cada oportunidad para servir. Aprovechaba cada oportunidad para oír la voz de Dios y aprender algo más de Él y poder servir
mucho mejor al Señor que lo llamaba. Es interesante notar que la voz de Dios también se oyó en el Nuevo Testamento. Sí, la voz audible de Dios. Cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y allí estaba el Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. La voz de Dios se oyó, indicando, señalando con su dedo que ese era su Hijo amado, en el cual depositaba toda su confianza y su palabra. Pero pocos, o tal vez ninguno, oyó la voz de Dios como algunos la oyeron allí. Y más tarde se volvió a oír también la voz de Dios, pero dice que algunos pensaban que fue la voz de un trueno. ¡Qué torpeza espiritual! Cuando Dios nos habla y no somos capaces de discernir, diferenciar la voz de Dios de otras voces. Estamos constantemente rodeados de voces, de sonidos, de coches, de sirenas, de emisoras de radio, de televisión, de gente, de niños que salen por la calle corriendo. Estamos constantemente rodeados de sonidos, pero en medio de este montón de sonidos y de voces, aprendamos a oír la voz de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que un día Dios le dijo a su siervo Abraham: vas a ser padre de multitudes y necesitas a partir de hoy dar un paso de fe. No has sentido nada, pero has recibido una promesa. Y tienes que mantenerte firme en esa palabra, en esa promesa que yo te he dado de que te daré a ti y a tu descendencia una tierra. Y todas las personas que en esa tierra te bendigan serán bendecidas. Y todas las personas que te maldigan por el hecho de haber recibido como herencia esa tierra, también serán de alguna manera u otra maldecidas. Y necesitas dar un paso de fe cambiándote tu nombre. Tienen que comenzar a conocerte como padre de naciones, como padre de multitudes. Ya sé que no tienes ni un solo hijo. Ya sé que tu esposa es anciana y estéril. Y ya sé que tú también eres muy anciano. Pero tienes que alimentar tu fe cambiándote el nombre. Porque cada vez que te llamen Abraham, Abraham, te estarán recordando la promesa que yo un día te di. Y Abraham en fe, sin tener ninguna evidencia de nada, se cambia el nombre y el Señor lo honra y lo bendice. Y en cierto sentido, todos somos hijos de Abraham. Amén, hermanos. Algunos por la fe, otros por descendencia, otros por raza o como sea. Pero en cierto sentido esa promesa fue tan amplia que hasta el día de hoy vemos a los hijos de Abraham por todas las naciones de la tierra. Porque oyó la voz de Dios. Pero esa voz de Dios, que ya le había dicho previamente: sal de tu tierra y de tu parentela. Esa misma voz que le promete ser padre de multitudes, también en una ocasión le habla y le dice que a uno de sus hijos, al que amas, a tu único hijo, a Isaac, tienes que sacrificarlo sobre un altar en el monte Moriah. Y él no duda, porque él ya sabe cómo es el tono de la voz de Dios. Porque él ya sabe discernir la voz de Dios de otras voces de la época. Y él se prepara y se levanta temprano a la mañana y camina durante 3 días con ese calor abrasador del desierto desde Beersheba hasta Jerusalén, al monte Moriah, dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había ordenado. Él no cuestiona, él no duda, porque él sabe que la misma voz que le habló en Ur de los Caldeos es la misma voz que le ha vuelto a hablar una y otra vez y reiteradamente. Por lo tanto, él sabe que a veces Dios manda cosas dolorosas, difíciles de cumplir, pero él siempre nos dará la gracia para poder poner en práctica su palabra. Amén, hermanos. A veces Dios nos da promesas y se nos ensancha el corazón y se nos llena la boca de risa por promesas maravillosas que además vemos que se cumplen. Pero repito, a veces también el Señor guarda un silencio o nos da una palabra o una instrucción o una guía contraria a nuestra voluntad. Pero hemos descubierto también con los años y con la experiencia que la voluntad de nuestro Dios es buena, santa, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La mujer dice que enfermó de amor porque había perdido la presencia de su amado. La presencia de su amado le daba estabilidad. Producía en ella una seguridad, una tranquilidad que perdió porque su amado ya no estaba con ella. Dijo el Señor Jesucristo en cierta ocasión: separados de mí,
nada podéis hacer. Y puso un ejemplo que todo el mundo conocía, porque los ejemplos que el Señor ponía, las palabras, las expresiones, las metáforas que utilizaba eran tan conocidas. Hablaba de ovejas, de semillas, de pájaros, de árboles. Y en esta ocasión habla de la vid. Y dice, así como el pámpano separado de la vid se muere, exactamente igual ustedes tienen que llegar al punto de entender que en el momento, en el instante en el que se separan de mí, ustedes entran en muerte y en destrucción. Qué interesante, hermanos queridos, cuando el Señor Jesucristo hablaba y predicaba su palabra, y algunas personas incluso llegaron a ofenderse con las palabras del santo, del perfecto, de nuestro Dios. Se ofendían al oír hablarle al Señor ciertas y determinadas cosas. Otros se confundían y otros se burlaban. Incluso otros querían también matarlo. Pero uno de sus discípulos le dijo, Señor, si nosotros nos vamos, ahora que te hemos conocido, ahora que sabemos el tono de tu voz, ahora que hemos comenzado a conocer tu corazón, ¿a dónde nos vamos a ir ahora si solamente tú cuando hablas produces en nosotros vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? Dijo Juan, uno de sus discípulos amados, que todas las cosas que el Señor hizo y que dijo no se escribieron. Hay muchas cosas que ellos sabían que no contaron nunca. Milagros que vieron que no se reflejaron ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en ninguna parte. Ellos sabían cosas del Señor que jamás contaron a nadie. Se las llevaron en sus corazones. Dice, porque si se hubieran escrito una por una las cosas que le vimos decir, que le vimos hacer y que le oímos decir, no cabrían los libros en el mundo. Sería imposible contener en un libro. Ni la mayor enciclopedia del mundo podría resumir todo lo maravilloso que fue su vida durante sus años con nosotros. Pero lo que yo les he escrito, hermanos, si las creen, ustedes podrán tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta lo rápido que pasa la vida, hermanos? ¿Se dan cuenta? Cuando veíamos hace unos días, el domingo pasado concretamente, las fotografías del 23 aniversario de la iglesia, vimos que ya hay algunos hermanos que estuvieron años entre nosotros, que ya no están. Pasaron como neblina. Disfrutamos de sus vidas durante unos años, pero el Señor se los llevó a su presencia. Y si siguiéramos cumpliendo años y celebrando aniversarios y más, uno y otro, seguramente pues veríamos que cada vez se van notando más las ausencias de ciertos y determinados hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque la vida pasa volando, la vida es como neblina, y cuando nos demos cuenta, se acabó y se fue. Por eso lo mejor que podemos hacer es afinar nuestros oídos para oír la voz de Dios, porque creo, y lo reitero nuevamente, y llevo desde 2020 diciendo lo mismo, y no me cansaré de repetirlo, que Dios está hablando tan claramente, tan directamente a su pueblo por lo menos, que tenemos que prestar atención, porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor ya ha sido profetizado en la palabra de Dios. Ya el Señor nos lo habló, simplemente nos lo está recordando, y en algunos casos nos está permitiendo también poder ver lo que durante tantos años hemos creído y además hemos predicado. Me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay cosas que se repiten y se repiten de una u otra manera. Pero curiosamente, cuando encontramos los mensajes que el Señor le da a las 7 iglesias que el Señor decidió hablarles de una manera especial, no es que no existieran otras, por supuesto. Estaba ya la iglesia de Corinto, estaban los tesalonicenses, estaban los romanos, estaba la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero el Señor escogió a 7 de iglesias que se encontraban más o menos cerca la una de la otra, en lo que se conocía en aquel tiempo como Asia Menor, Turquía sería hoy en día, para transmitirle diferentes mensajes que a través de cada uno de ellos podemos ver cómo el Señor quiere tratar con su iglesia. ¿Qué problemas se pueden evitar si hacemos caso a la voz del Señor?
Y finalmente hay como una recompensa, ¿verdad? Hay una presentación a cada iglesia diferente una de la otra, hay una recompensa, pero finalmente siempre termina el mensaje a cada una de las 7 iglesias de la misma manera. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. El Espíritu Santo no ha sido quitado de la tierra, ni ahora ni nunca será quitado. Ya sé que hay algunas denominaciones que creen que en algún momento de la historia el Espíritu Santo será quitado de la tierra. No lo pueden demostrar bíblicamente, porque si se pararan a pensar lo que están diciendo una auténtica herejía. El Espíritu Santo jamás será quitado de la tierra, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es omnipresente y está en todas partes. Por lo tanto, si el Espíritu Santo sigue estando en la tierra, prestemos atención, abramos nuestros oídos a lo que el Señor nos está diciendo muy claramente cada día a través de su palabra y también, como no, de nuestra comunión con Él. Cuando esta mujer se despierta, va a la puerta y abre y se da cuenta de que su amado se ha ido. Sí, se ha quedado el aroma, el perfume, pero no la presencia. Pues dice la Biblia que enferma de amor comienza a recorrer las calles de Jerusalén preguntando: ¿habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto a mi amado? Y saben, cuando leía esta porción, me venía a la cabeza aquellas 2 mujeres desesperadas porque tienen un problema familiar terrible que ningún rabino, nadie en esta vida les puede solucionar. Ellas saben perfectamente que su hermano Lázaro está gravemente enfermo. Ellas conocen perfectamente el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Ellas nunca molestarían al Señor por algo leve, por algo pasajero. Cuando ellas desesperadamente mandan mensajeros para que venga urgentemente el maestro a su casa, es porque saben, porque reconocen por los síntomas, por lo que están viendo, que Lázaro está gravemente enfermo y que si no recibe atención pronto por parte del maestro, puede morir. Y ellas llaman al maestro. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor no vino cuando ellas querían que Él viniera, sino que llegó al 4.º día. Y para ellas fue una desilusión tan grande, porque muchas veces el Señor se había quedado a comer y probablemente a dormir en casa con María y con Marta y con Lázaro. Y además le dicen al Señor, cuando le mandan aquel recado por aquellos mensajeros: el que amas está enfermo, como diciendo: oye, que no es uno cualquiera, sino es una persona que es tu amigo, es una persona que tú amas, lo amas a Él y Él te ama a ti, y nosotras también te amamos a ti. Así que ven pronto, porque nuestro hermano está gravemente enfermo. Repito, qué tremenda desilusión se tuvo que llevar Marta y María cuando ven que pasa un día y mirando por la ventana: ¿vendrá? ¿No vendrá? Bueno, tal vez el Señor está sanando a algún enfermo, te estará despidiendo de la multitud. Seguro que al caer la noche el Señor aparece, seguro. Pero se van a la cama y el Señor no apareció, y se levantan temprano a la mañana porque ellas saben que el Señor es muy madrugador, y empiezan a otear el horizonte y se dan cuenta de que no hay señales, no hay evidencia del maestro. Y pasa el 2.º día y pasa el 3.er día, y finalmente la muerte se apodera del hogar de Marta y de María. El enfermo pasa de estar enfermo a estar muerto. Y pasaron tantas horas que dio tiempo hasta de enterrarlo, dio tiempo hasta de sepultarlo, meterlo en un sepulcro. Y finalmente, cuando ya la gente está destrozada, desilusionada, herida, porque te llamé y no viniste, ahora es a la inversa. Ahora no es el amado el que llama a la amada y la amada no responde. Ahora son ellas las que llaman al amado y el amado no responde. Y cuando llega el Señor al 4.º día, las 2, aquella que era muy afanada y trabajadora en los quehaceres del hogar, y la otra que parecía como más atenta a la palabra, más abierta a la palabra, a la administración del Señor, las 2 como que se unen, se parecen a la hora de hablar. Y las 2 le dicen al Señor: Señor,
si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no habría muerto. En otras palabras, nuestro hermano ha muerto por tu culpa. Porque yo te llamé. Yo te oí cuando tú dijiste, pedid y recibiréis. Yo todavía recuerdo, me retumban en mis oídos aquella predicación, aquel mensaje que diste. Yo estaba allí cuando dijiste, el que llama se le abrirá, el que busca halla, y el que pide recibe. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo recuerdo de memoria esas palabras. Y yo te busqué, yo te llamé, pero no apareciste. Y nuestro hermano ahora está muerto. Y ella sabía, como buena judía que era, que los muertos algún día resucitarán. De hecho, se lo dice al Señor. Jesús le dice a ellas, yo soy María y Marta, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas dicen, sí Señor, yo sé que Lázaro volverá a la vida, pero no ahora. Nunca más volveremos a abrazar y a besar a nuestro hermano. Nunca más volveremos a comer juntos alrededor de una mesa, escuchando tus palabras y deleitándonos contigo. Yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Y es entonces cuando el Señor tiene que movilizar y tiene que comenzar a romper estructuras religiosas y tiene que comenzar a acercar la fe, que es como muy lejana de Marta y de María, y casi les obliga, les presiona para que lo lleven al lugar donde lo han sepultado. Y entonces allí dice que se quebranta el Señor y llora el Señor, porque ellas tienen como una fe a largo plazo, pero lo ven todo negro, ven que su presente es terrible. Y solamente les queda la promesa de que mi hermano resucitará en el día postrero, pero ahora mi vida es un desastre y no hay escapatoria. Y es entonces cuando el Señor llama a Lázaro con su voz poderosa, con su voz de autoridad, y para sorpresa de todos sale de aquel sepulcro después de 4 días. Demostrando el Señor que no hay nada, absolutamente nada, imposible para Él. Y lo curioso es que a los pocos días, esto es tremendo, hermanos, los religiosos de Israel, los escribas, los fariseos, querían matar también a Lázaro. No solamente a Jesús, sino también al milagro, para que no quedara constancia y nadie pudiera decir, no, yo vi cuando estaba muerto y también vi cuando resucitó. Tanto a uno como a otro lo quieren eliminar, quitar de en medio para salir con la suya. Y por eso los sufrimientos de esta muchacha que pierde la gloria, que pierde la presencia de su amado, en cierto sentido es verdad que se parece mucho a la historia trágica del pueblo de Israel. Un pueblo tan bendecido, un pueblo que fue predestinado para ser cabeza y nunca cola. Un pueblo que fue creado y diseñado por las manos de Dios para dar a los demás y no tener que depender de nadie. Un pueblo que tenía que ser la luz entre las naciones. Es un pueblo que lamentablemente en este momento está como acorralado, rodeado de enemigos y cada vez más solo, sabiendo que solamente Dios es el único que puede venir en su pronto auxilio. Hermanos queridos, hoy el Señor nos vuelve a hablar y nos recuerda cosas como: estoy contigo y nunca te abandonaré. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo siempre estaré a tu lado. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Aunque andes por valles de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo. Y tantas cosas que hemos oído centenares o miles de veces, hoy el Señor nos las recuerda para que sepamos que nuestro amado nuevamente está a la puerta de nuestros corazones llamándonos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le abrirás o le cerrarás la puerta al Señor en esta noche? Abrirás la puerta de tu corazón y le dirás: Señor, heme aquí, cuenta conmigo, te amo, quiero estar contigo todos los días de mi vida. O le cerrarás tu puerta, endurecerás tu corazón y perderás esta oportunidad maravillosa que el Señor te está dando. En ti está la respuesta. ¿Cuántos dicen amén?
Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano, ahí donde estás. Recuerda estas palabras. La voz de mi amado me está llamando. Esa voz se oye, pero solamente la pueden oír aquellos que tienen su oído afinado a la voz de Dios. Esa voz sigue hablando a la iglesia hoy en día, pero solamente la podrán oír aquellos hombres y mujeres que se han preparado para esta hora de la historia, esta hora negra, difícil, terrible, pero donde Dios sigue hablando y mostrándonos su misericordia, su gracia, su amor, su perdón, para que no vayamos por la vida solos, ni tristes, ni frustrados, sino sabiendo que el Señor está con nosotros. Aleluya. Aleluya, bendito sea tu nombre. Cierra tus ojos, ahí donde estás, vamos a orar a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos decirte, aquí estamos, Señor, dispuestos a servirte una vez más. No importa por la prueba que pasemos, ni por el valle y lo oscuro, tenebroso que sea, tu vara y tu cayado me siguen infundiendo aliento. Y yo sé, Señor, que tú estarás conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Dile, Señor, abro mi corazón, dígaselo. Yo abro mi corazón a ti, Jesús. Estoy dormido, pero no muerto. Mi corazón vela, esperando tu venida. Aleluya. Aleluya. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él una vez más. Yo dormía, mi corazón velaba, es la voz de mi amado que me llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Yo soy de mi amado es mío, yo soy de mi amado y mi amado es mío, es mi amado, príncipe de paz, señalado entre 10,000, no hay otro como él. Y en una nube pronto volverá, apresúrate. Es mi amado, él es mi amado, príncipe de paz, señalado entre 10,000, hay otro como él.
Gracias, Señor Jesús. Voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar a recoger la ofrenda en esta tarde, que pasen adelante, y estamos muy contentos de ver a tantos hermanos de diferentes partes, incluso de diferentes naciones. Que Dios les bendiga. La verdad es que siempre es un gozo, ¿no? Sé que estamos lejos, algunos piensan que Canarias está ahí a la vuelta de la esquina, que se puede ir en tren o en autobús o en carretera, pero no, estamos lejos, pero gracias a los hermanos que hacen siempre un esfuerzo por estar con nosotros, aleluya, acompañándonos. Gracias al Señor. Vamos a orar y poner esta ofrenda en las manos de nuestro buen Dios y darle gracias al Señor. Pónganse siempre por aquí, hermanitas. Las de la ofrenda tienen que acostumbrarse a ponerse aquí delante, ¿sí? Eso es. Y vamos a orar por esta ofrenda para que el Señor la bendiga y bendiga tu economía, y que el Señor te dé trabajo y salud, y que podamos comenzar una semana llena de la bendición de nuestro Dios. Oramos. Gracias, Señor Jesús. Oh sí, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque realmente ha sido tan buena tu palabra, hoy y siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque es el alimento que tenemos todos los días. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y bondadoso. Gracias, Señor, por las personas que hoy han llegado hasta aquí, Señor. Gracias. Gracias, los bendecimos, Señor. Bendecimos también, Señor, las personas, y bendecimos, Señor, los diezmos y las ofrendas, Señor, que de corazón se van a dar para ti, Señor, para que tú, Señor, les multiplique. Padre amado, aquel que no puede, Señor, provea, Padre Santo, provee, Señor, porque de ti dependemos todos, Señor. Gracias te damos, Señor, te damos gloria y honra a tu nombre. Toda la gloria es para ti. Gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos una vez más vienes contra mí. Contra ti, aleluya, amén. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré. Todos, al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Señores, el que está en mi frente viene contra mí, por un camino vendrán y por
Dios les bendiga, queridos hermanos. Saluda a tu hermano, dile: hermano, Dios te bendiga. No te vayas sin saludar a tus hermanos, sin presentarte a los nuevos y darle la bienvenida a todos los hermanos. Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. El Señor esté con tu vida. Aleluya. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde y vamos a prepararnos para recibir este mensaje. Hemos cantado, hemos adorado al Señor. Ahora es un momento especial donde queremos aprender de la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos y pídele al Señor que hable a tu corazón y que podamos disfrutar de este tiempo. Aleluya. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por esta oportunidad y este privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia desde que esta tarde hemos entrado por esas puertas. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Quiero pedirte que tú bendigas esta palabra y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, que podamos interiorizar estas verdades y que podamos, Señor, oír tu voz y aprender de ti. Te lo pedimos en esta tarde con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles a Juan capítulo 8, después iremos un poquito más adelante. Concretamente quiero leerles el versículo 32. Los niños sí pueden pasar a sus clases, por favor, a las clases de la escuela dominical. Muy bien. Las maestras de escuela dominical me pidieron que ya comencemos a preparar más salones para los niños, porque gracias al Señor tenemos un problema para meter a más niños. Así que después vamos a tener una reunión a ver dónde metemos a tantos chicos. Juan capítulo 8, verso 32 es un versículo que todos ustedes, si se han fijado, lo tienen ya que saber de memoria, porque justamente lo tenemos aquí arriba. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Lo decimos juntos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos vamos a San Juan, capítulo 18, del versículo 36 en adelante. Juan 18, 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuchen la pregunta de Pilato ahora. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él
ningún delito. Qué pregunta tan interesante. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde puedo encontrarla? Una autoridad romana haciéndole semejante pregunta al Señor Jesucristo. Desde el principio de los tiempos, si ustedes comienzan a leer la Biblia con detenimiento, se van a dar cuenta de que Dios siempre ha querido compartir verdades con el hombre. Dios siempre ha querido bendecir a la humanidad, siempre. Y todo lo que Dios ha ido enseñando y compartiendo y transmitiendo a lo largo de los tiempos es para que el hombre conozca las verdades, los principios de Dios, los principios del reino de Dios, a través de los cuales Dios se da a conocer y Dios se manifiesta y Dios opera en la vida de los seres humanos. Pero toda la verdad de Dios no fue revelada de golpe, sino que podemos decir en cierto sentido que la verdad de Dios, las verdades de Dios, fueron reveladas progresivamente. Adán no tenía todas las verdades, Abraham tampoco las tenía, ni David, sino que fue algo que Dios fue manifestando con el paso del tiempo. Ahora, hay un momento puntual en la historia en el cual Dios, a través de un hombre llamado Moisés, decide dar, permítame la palabra, un gran paquete de verdades para que él a su vez se las transmita al pueblo de Israel. Y ese paquete de verdades, ese montón de grandes enseñanzas e instrucciones verídicas de parte de Dios, la conocemos con el nombre de la Torá, o la ley de Moisés, el Humash, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde ustedes pueden encontrar instrucciones y verdades que se pueden aplicar a la familia, a la economía, a la agricultura, al comercio exterior, a las relaciones entre seres humanos, etcétera, etcétera. Total, 613 mandamientos, 613 verdades que Dios transmite al pueblo de Israel, y a su vez el pueblo tenía la obligación de transmitirlas al mundo, porque Israel tenía que ser en aquel tiempo la luz en medio de la oscuridad donde estaban las naciones que le rodeaban. Pero sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, encontramos que la verdad en sí misma, ese concepto que decimos, bueno, la verdad, ¿dónde está? ¿Se puede medir? ¿Se puede pesar? ¿Se puede enseñar? Ese concepto de la verdad se encarna, se humaniza en la persona de Jesús. Él llega a decir un día en una conversación muy interesante que mantiene con sus discípulos, si la quieren conocer, está en Juan capítulo 14, donde él observa a sus discípulos después de haberles anunciado que se va a marchar, que tiene que volver a la presencia del Padre. Pues él dice que los nota tristes y les dice, miren, no se turben, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo simplemente lo que voy a hacer es, voy a ir a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y ustedes saben a dónde voy, sabéis el camino. Y en ese momento le interrumpe un discípulo, Tomás, y le dice, Señor, no sabemos a dónde te vas. No tenemos ni idea de lo que nos estás diciendo. ¿Que te vas a dónde? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y es entonces cuando el Señor le responde ese versículo que todo creyente prácticamente sabe de memoria, aunque lleve 3 días leyendo la Biblia, Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos dicen amén? Un versículo realmente extraordinario. Ahora, hay 300, lo tengo aquí apuntado, 317 versículos en toda la Biblia donde aparece la palabra verdad. La palabra verdad aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento. Es el deseo de Dios que el hombre conozca la verdad. Y la palabra verdad en hebreo se pronuncia emet. Y vamos a ponerla ahí para que ustedes vean cómo se escribe en hebreo la palabra, porque quiero explicarles rápidamente algo muy interesante acerca de esta palabra. La palabra emet se forma con esas 3 letras. La letra, tienen que leer de izquierda a derecha, ¿sí? La alef, la letra men y la letra tav. La letra alef es la primera del alfabeto hebreo. La letra tav es la última y la letra men es la del centro. Y digamos que se hace como una especie de trípode, ¿verdad? Con esas 3 letras se forma la palabra verdad, y de esa palabra salen múltiples combinaciones,
múltiples combinaciones de todas palabras relacionadas, entroncadas con la palabra verdad, todas, por cierto, muy interesantes. Ahora, déjenme que les comparta algo acerca de la verdad. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que todo lo que uno hace en la vida tiene efectos a corto y a largo plazo. Si tú robas algo de alguien, puede ser que termines en la cárcel porque alguien te denuncia. Si tú golpeas a una persona, puede ser que te denuncie y tengas que presentarte delante de un juez. Si tú compras un coche, puede ser que te salga bueno o te salga malo. Es decir, todo efecto, todo lo que hacemos en la vida puede tener efectos positivos o negativos. Si analizamos fríamente a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce en el hombre? ¿Qué efectos positivos produce en el hombre la verdad? Es increíble. Lo primero que produce la verdad en la vida de la persona, como leemos aquí arriba, es libertad. Pero claro, uno tiene que decir o preguntarse, ¿libertad de qué? Cuando Jesús pronunció esta famosa frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él la pronunció en un contexto cultural y social completamente diferente al que tú y yo vivimos hoy en día. Porque aparentemente no existe esclavitud, pero en aquellos tiempos prácticamente el mundo entero, todo lo que era Europa, Asia y el norte de África, estaba dominado y controlado por un imperio terrible que era el Imperio Romano, donde la población romana, los que tenían la ciudadanía romana, era muy pequeña en relación con los que no tenían ciudadanía romana. Había millones y millones de seres humanos que estaban privados de libertad, es decir, eran esclavos. Claro, ya lo dije en una ocasión, no todos los esclavos tenían la misma posición. Había esclavos que tenían una libertad que otros no tenían, pero igualmente eran esclavos. No tenían derecho a paro, ni jubilación, ni vacaciones, ni descanso, nada que ver. Y cuando el Señor, en ese contexto de opresión, en ese contexto de abuso, en ese contexto donde no hay derechos, donde no hay beneficios de ningún tipo, pronuncia la palabra libertad, tuvo que causar un impacto tremendo, porque era el sueño de todo esclavo, poder algún día llegar a ser libre. La libertad que el Señor ofrece en su palabra no está basada en una libertad temporal, no está basada en una libertad que yo he podido comprar con dinero. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día fueron a azotar a Pablo? Él dijo, yo soy ciudadano romano. Los ciudadanos romanos tenían derecho a ser juzgados previamente antes de ser condenados. Así que ándate con ojo qué es lo que vas a hacer, porque yo soy ciudadano romano y tú me quieres dar una paliza con el látigo, sabes que no lo puedes hacer. Dice que tuvieron temor. Y el centurión, la persona que lo iba a castigar, le dice, yo con una gran suma de dinero obtuve la ciudadanía. ¿Y tú de dónde tienes la ciudadanía romana? Dice, yo la tengo desde la cuna, porque él fue ciudadano romano desde su nacimiento. Y es interesante notar cómo en la Biblia hubieron personas que se jugaron la vida y se escaparon de la opresión de sus amos porque querían ser libres. Y tenemos una carta en el Nuevo Testamento, que es la famosa carta de Pablo a Filemón, donde él intercede por la vida de un esclavo llamado Onésimo, cuyo nombre significa útil, pero que fue un inútil durante un tiempo y le robó y le defraudó. Y Pablo intercede delante de su amo para que no lo mate. Y le dice, mira, recuerda que tú me debes algunos favores y estoy convencido que por la madurez que creo que tienes, tú vas a hacer mucho más de lo que te estoy pidiendo. Y si algo te ha robado o si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Y en cierto sentido es como una metáfora, aunque fue un hecho real, es como una metáfora de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Porque la Biblia dice que espiritualmente hablando, todos nosotros durante años de nuestra vida fuimos esclavos de nuestras pasiones y deseos, esclavos de complejos, esclavos de ataduras, esclavos en definitiva del pecado. Creíamos que éramos, y en el fondo éramos unos auténticos esclavos, o vivíamos para una sustancia que nos tenía atrapados y anulada completamente nuestra libertad y nuestro libre albedrío. Hasta que dice la Biblia que a través de la sangre de Jesucristo, que venció al diablo y rompió todas las ataduras en la cruz del Calvario, dice que Él compró nuestra libertad a precio de sangre.
Y por eso Pablo, cuando le escribe, por ejemplo, a una iglesia en Galacia, le dice: hermanos, ahora que sois libres, sed maduros y no utilicéis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no paséis de la libertad al libertinaje, sino que la libertad que Dios os ha dado es para poder escoger y para poder discernir y para poder saber lo que os conviene y lo que no os conviene. La libertad viene a raíz de conocer la verdad. No hay libertad si uno no conoce la verdad. No hay peor tragedia en la vida que creer en una mentira creyendo que es una verdad. ¿Cuántas personas se inmolan cada día en el mundo y son capaces de explotarse y morir matando a otros seres humanos porque creen en la gran mentira de que si hacen eso inmediatamente llegarán al paraíso donde lo están esperando no sé cuántas mujeres vírgenes? Son personas sinceramente equivocadas. No son falsos, no son hipócritas, son personas que son capaces de dar la vida, pero por una gran mentira, creyendo que es la gran verdad de todos los tiempos. ¿Cuántas personas se han equivocado de camino, espiritualmente hablando? Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. En otras palabras, no hay libertad hasta que verdaderamente tú conozcas la verdad. Y cuando conoces la verdad, tienes paz, tienes seguridad, no tienes temor de nada ni de nadie, porque la verdad te hace libre, la verdad te hace dormir tranquilo, la verdad te quita todo temor al hombre, todo temor al día de mañana, todo temor a lo que te hagan o te digan. Porque la libertad gloriosa de los hijos de Dios está basada, está fundamentada en un hecho, y es en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer un salmo. Salmo 86, versículo 11. Escuchémoslo. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El salmista le pide al Señor: enséñame, muéstrame el camino, para que yo pueda andar en ese camino, que dicho sea de paso, es un camino basado en la verdad. Hermanos, hay creyentes que han sido víctimas de falsas doctrinas. Hay creyentes que han estado tal vez en otras partes, en otras congregaciones, donde no han conocido totalmente la verdad y los efectos de la verdad en su vida. Una vez visitando un grupo de iglesias en la península, cuando terminé de predicar, el pastor que me había invitado me pidió si por favor podía decirle a los hermanos de la iglesia, los que quisieran, que pasaran adelante para que orara por ellos. Yo le dije: bueno, si usted quiere que yo haga eso, está bien, que pasen adelante los que quieran, que en esta noche oremos por ellos. Cuando me acercaba a la gente que había pasado al frente, yo les preguntaba en baja voz al oído: ¿hay algún motivo, hay alguna cosa por la cual quiere que yo ore por usted? Y me decía, por ejemplo, la primera persona: sí, hermano, quiero que ore por mí porque estoy bajo maldición. Bueno, cuando iba al segundo, me decía más o menos lo mismo. Cuando llegué al tercero y me dijo más o menos lo mismo, digo: un momento. Me volví a subir al púlpito y volví a predicar otra vez. Digo: ustedes son víctimas, ustedes han sido víctimas de una mala enseñanza. Ustedes no están viviendo como creyentes. La Biblia dice: si alguno dice que cree en Él, debe andar, debe comportarse, debe vivir como Él anduvo. En otras palabras, ustedes tienen el nombre de creyentes, de hijos de Dios, pero están viviendo como esclavos. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Y ustedes no entienden que el Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, cargó, según dice la palabra de Dios, todas y cada una de las posibles maldiciones, y Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Por lo tanto, ustedes están agarrándose a conceptos distorsionados y equivocados, y esa ignorancia es la que está haciendo que ustedes no vivan bien, no coman bien y no disfruten de la vida gloriosa de un hijo de Dios. Y cuando ellos recibieron esta enseñanza en esa noche y en otros días, ellos comenzaron a darse cuenta
de que habían estado atrapados y habían estado esclavizados de mentiras que no sé quién se las enseñó, pero que ellos la abrazaron y la creyeron, interiorizaron esas mentiras, y si la verdad nos hace libre, la mentira nos hace esclavos. Por eso es muy importante, como decía el salmista: Señor, enséñame tu camino, enséñame las verdades de tu palabra para que yo pueda caminar por ellas. Leía en el día de hoy un libro que a mí sinceramente me apasiona, es uno de mis libros favoritos de lo que llamamos el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Hay un momento en el que Daniel ora al Señor pidiendo perdón por los pecados de la nación, sabiendo que el tiempo de la liberación del cautiverio en Babilonia se ha cumplido. Y hay un momento en el que él ora y dice las siguientes palabras. Escúchenlas, por favor, del libro de Daniel. Después les digo dónde estamos leyendo. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel le dice al pueblo: la razón por la que nuestro templo fue destruido, la razón por la que miles de personas perdieron la vida y la ciudad está totalmente convertida en un montón de escombros, es porque no creímos, ni practicamos, ni vivimos según las verdades de Dios. De todos los profetas que había en aquel momento en Jerusalén profetizando, solamente había uno que decía la verdad. Todos los demás le decían a la gente lo que la gente quería oír. Había momentos en los que los profetas llegaban y decían: no tengan ningún temor, la ciudad de Jerusalén es indestructible, es la ciudad del gran rey, donde él ha depositado y puesto su gloria y su presencia. Por lo tanto, ¿qué nación va a ser capaz de venir a Jerusalén y destruirla y quemar la casa de Dios? Olvídense de eso. Lo que Jeremías os predica es falso, es mentira. La ciudad de Jerusalén nunca va a ser tomada ni destruida por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, el profeta Jeremías le decía: la ciudad de Jerusalén sería indestructible y el templo sería inviolable siempre y cuando viviéramos en santidad y viviéramos en orden. Pero no lo estamos haciendo. La ciudad se ha llenado de idolatría, el pueblo se ha corrompido, hay inmoralidad, hay desorden, es un caos, es un desorden espiritualmente hablando, y eso es lo que le está permitiendo al enemigo tomar posesión de nuestra tierra. No crean ustedes, durante 40 años estuvo Jeremías predicando esto. Lo metieron en la cárcel, lo torturaron, quisieron matarlo en varias ocasiones. Incluso él llegó un momento en el que dijo: no voy a predicar más, no voy a hablar más, no sirve de nada. Diga lo que diga, no hacen caso. Pero sin embargo el Señor siempre le decía a Jeremías: habla y no calles, habla y no calles, que nunca diga el pueblo que no hubo voz de Dios en medio de Jerusalén. Él les decía: arrepiéntanse, conviértanse al Señor, corrijan sus malos caminos, vuelvan a la senda antigua. Y si no lo quieren hacer, hermanos, les daba el plan B: ríndanse al enemigo. Claro, decirles que se rindieran al enemigo, pero este hombre es un traidor. Este hombre lo que se ha pasado es al enemigo y lo que quiere es que le abramos las puertas de la ciudad al enemigo. Pero Jeremías le decía: es que hay dos opciones, queridos. O se arrepienten y piden perdón al Señor y Dios cambia la ciudad, pero como no lo vais a hacer, la ciudad va a ser tomada. Entonces, antes de perder la vida y pelear por una batalla que ya está perdida de antemano, ríndanse, acepten la evidencia y el Señor les perdonará la vida. Hermanos, ni una cosa ni otra. La ciudad fue destruida, todos lo sabéis. El templo fue quemado, los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia. Miles de personas fueron deportadas, entre ellos, uno de ellos era Daniel. Y cuando pasan los años, él le dice al pueblo: hermanos, ¿no os dais cuenta que por no haber creído y practicado la verdad nos ha pasado lo que nos ha pasado? Hermanos queridos, creer en mentiras, interiorizar mentiras, practicar mentiras, tiene consecuencias a corto y a largo plazo, todas y cada una de ellas destructivas. Si tú crees que eres un inútil, tú vas a vivir creyéndote que tú eres un inútil. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu marido? ¿Papá? ¿El profesor? Y tú te has creído esa gran mentira, porque Dios no ha creado seres inútiles. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza.
Es el hombre el que se deteriora, el que se autodestruye a sí mismo. Pero Dios creó al hombre como la corona de la creación. Dios delegó en el hombre responsabilidades que no delegó en animales. Y Dios creó el mundo para el hombre, no el hombre para el mundo. Pero lamentablemente el hombre prefiere creer en mentiras en vez de creer en verdades. Y por eso muchas veces es un auténtico esclavo de su ignorancia, de sus errores y de sus mentiras. Pero la libertad gloriosa de los hijos de Dios viene única y exclusivamente cuando experimentamos la verdad en nuestras vidas. He preparado una pequeña selección de versículos. Vamos a leerlos, por favor. Algunos de ellos están en Proverbios. El anterior les dije que estaba en Daniel 9:13. Pero quiero que leamos esta pequeña selección de versículos donde vais a notar que en cada uno de ellos aparece la palabra verdad. Prestemos atención. Proverbios 3, versículo 3. Aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. David le daba tanta importancia a la verdad en la vida de su hijo Salomón que le dijo: nunca te apartes de la verdad. Si tienes que amarrarla de una forma metafórica en tu cuello, hazlo. Pero que la verdad sea el fundamento de tu vida, de tu existencia. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia y con verdad. No solamente con misericordia, sino también hay que decir: mira, esto te ha pasado por esto, por esto, por esto. Y como yo les dije al principio, prefiero que la gente se ofenda y se sienta aludida por oír verdades que endulzarles los oídos con adulaciones y con mentiras que al fin y al cabo lo que te van a perjudicar sin lugar a dudas. Por lo tanto, si hay algo en nuestra vida que tiene que ser corregido, no va a ser corregido con adulaciones. No pasa nada, no te preocupes. No, es que le acabo de pegar una paliza a mi mujer. No pasa nada, seguramente se lo merecía. ¿Cómo? ¿Qué dices? No, es que acabo de robar en la tienda. Bueno, seguramente no tenías para comer y claro, lógicamente tenías que robar. No. Las iglesias, por lo menos esta, no se abrió en su día para decirle a la gente lo que en el fondo le gustaría oír. Esta iglesia se abrió y se mantendrá abierta hasta que Dios quiera para predicar verdades, aunque duelan, aunque sean contrarias a lo que dice el mundo. Pero la verdad te hará libre, y lo que queremos es que la gente que venga aquí sean libres de sus ataduras, de sus complejos y de cualquier otra historia que les esté haciendo daño. Por lo tanto, la verdad es la que va a corregir nuestra vida. Ahora, si tú buscas la verdad, dijo Séneca, corres el riesgo de encontrarla. Si buscas la verdad, puede ser que la encuentres y tendrás que hacer un ajuste entre tu creencia, entre tu doctrina, tu opinión personal y la verdad revelada de Dios. ¿Estás dispuesto a adaptarte a la verdad de Dios? Sigamos. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ese versículo es buenísimo. ¿Lo oíste? El hombre de verdad tendrá muchas, ¿qué? Bendiciones. ¿Quieres ser un hombre bendecido? ¿Cuántos quieren ser un hombre bendecido? Pues tienes que creer, interiorizar y practicar muchas verdades. Y cada una de ellas traerá una bendición para tu vida, sin lugar a dudas. Nos vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 14. Y dice así: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro pasó un tiempo con el apóstol Pablo y se comportaba de una forma, y cuando vinieron judíos desde Jerusalén se comportaba de otra. Y Pablo observó que delante de unas personas se comportaba de una manera, y cuando esas personas no estaban, se comportaba de otra. Y Pablo dijo: no estás actuando conforme a la verdad. El creyente es igual dentro de la iglesia que fuera. Es igual en lo privado que en lo público. Por la mañana o por la noche, da igual. No es que es un disfraz que me pongo para venir aquí y pongo cara de santurrón y de bueno y luego en la calle soy un demonio o en mi casa. No. Pablo dijo: no andáis rectamente conforme a la verdad. Y lo corrigió, porque acabamos de leer que el pecado, lo deficiente, lo incorrecto, ¿cómo se corrige? Con misericordia, pero también con verdad. Seguimos en Gálatas,
capítulo 3, verso 1. Y dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay un momento en el que entran en la congregación personas que comienzan a enseñar cosas diferentes a las que aprendieron a través del apóstol Pablo, fundador de la iglesia. Le llega la noticia al apóstol Pablo y les escribe una carta y les dice: pero ¿por qué no estáis obedeciendo a la verdad? Luego, la verdad no es simplemente para decir estoy de acuerdo con ella, sino es para obedecerla. Es decir, por eso dije antes, no me diga amén y después hace otra cosa, porque el daño se lo va a hacer usted. A mí no me va a producir ningún daño el que usted diga a una cosa que yo predico amén y que luego no la practique. A mí no me va a perjudicar lo más mínimo. Pero cuando usted le manda al cerebro una orden, cuando el cerebro con su boca oye una cosa, usted con su boca dice una cosa, pero luego hace otra, está demostrado científicamente, créame esto, hermano. Cuando usted con sus palabras dice una cosa, pero hace otra, usted está enfermando su mente. ¿Qué le parece? Últimamente se han hecho experimentos en este sentido. Y se han preguntado muchos médicos y muchos doctores y muchos científicos, ¿cómo es posible que haya gente que aparentemente le tiene que ir bien en la vida, que tienen buenos trabajos, buenos coches, buena ropa, buena casa, etcétera, etcétera, y están como perturbados, están como hay un conflicto en su mente? Y llegaron a la conclusión de que cuando una persona con la boca dice una cosa, pero luego hace otra, está envenenando su cerebro. Así que mejor es estar con la boca cerrada que decir estoy de acuerdo, amén, voy a hacer esto, y luego estás haciendo todo lo contrario, te estás perjudicando. Así es que el apóstol Pablo dice: ¿por qué no estáis obedeciendo a la verdad? Porque la verdad no es para que digáis ay qué bonita, la verdad es para obedecerla. Y cuando se interioriza y se obedece a la verdad, automáticamente trae el fruto de paz, de seguridad, de libertad, etcétera, etcétera. Vamos a 2 de Timoteo 2:15, otro texto, por cierto, muy interesante, que dice así: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Hay gente que conoce la palabra, pero la tergiversan, la manipulan. Quitan parte del versículo o añaden cosas que no dice la escritura. Y tú dices: oye, ¿cómo saben esta gente la palabra? ¿Cómo la conocen? No, la manipulan. Y uno de los peores pecados que podemos hacer es amañar, manipular la escritura para enseñar medias verdades. Yo dije en una ocasión, y lo vuelvo a repetir hoy, que cuando en la vida de un creyente viene una enseñanza, un mensaje que está basado en mentiras, automáticamente la persona, por la experiencia, por el discernimiento espiritual o por el conocimiento, aunque sea mínimo, de la escritura, automáticamente lo descarta, porque dice: eso no es verdad, eso es mentira. Si una persona viene y te da un mensaje basado puramente en la verdad, todo es verdad desde el principio hasta el final, no hay ningún problema, no hay que cuestionar nada, porque reconoces que es la verdad. El problema está cuando se mezclan verdades con mentiras. Y hay que tener mucho discernimiento espiritual, mucha experiencia y mucho conocimiento de la palabra para saber dónde cortar, dónde separar la verdad de la mentira. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo una vez a los discípulos, y por lo tanto a todos y a cada uno de nosotros en el día de hoy: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, yo le rogaré a mi Padre para que os envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que lo que ustedes pueden entender que es una desgracia y una tragedia, va a ser un beneficio para vosotros. Porque si yo no me voy, ninguno de vosotros podría tener el espíritu que yo he tenido durante estos años de mi vida. Pero yo lo enviaré, yo le rogaré al Padre para que os envíe al Consolador y esté con vosotros para siempre. Y dice: Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Número 2, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Número 3, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Y dice algo muy interesante y lo he dejado para el final. Y Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La verdad no es una lotería que unos la descubrieron y otros tantos nunca supieron cuál era. La verdad tiene nombre y se humanó y se encarnó en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él declaró categóricamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el versículo no termina ahí. El versículo añade la siguiente frase: y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no es una verdad. Bueno, hubieron muchas verdades y Jesús vino a enseñar otra gran verdad. No, Jesús es la verdad, con mayúscula y subrayado. No hay 1000 verdades y cada uno escoge la suya. No, Señor. Hay una verdad revelada en la palabra, manifestada en la persona de Jesucristo. Y si prestaron ustedes atención a la lectura que esta tarde se leía, hay un momento en el que en el discurso de Pablo, que se leyó esta tarde en el Areópago en Grecia, él dijo: hay un momento en el que Dios pasó por alto la ignorancia de las naciones, pero Dios ha establecido que a través de su Hijo, el que a Él ha escogido, algún día, cuando Él lo tenga determinado, juzgará a todas las naciones de la tierra, y por aquel varón que Él levantó y constituyó, juzgará a todas las naciones de la tierra. Es decir, hay un momento en el que pudimos ser ignorantes, pero ya no somos ignorantes, ni queremos seguir siendo ignorantes. ¿Amén, hermanos? Ahora queremos aprender las verdades. Y puede ser que cuando descubramos ciertas y determinadas verdades, nos demos cuenta, como a mí me pasó, que los hombres me engañaron. Porque los hombres me enseñaron cosas que no eran verdades, pero me las enseñaron como si fueran verdades. Y yo las creí. Y por eso no podía vivir una vida de libertad, de paz, de victoria, de bendición. Porque la mentira, la ignorancia no es la respuesta. La respuesta y lo que Dios quiere para la vida de todos y cada uno de nosotros es que conozcamos la verdad. Y la verdad se puede conocer y experimentar y vivir, y es la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos un versículo más. Isaías 26:2. Porque ahí la palabra verdad, emet, aparece en plural y me llamó mucho la atención. Y quiero que escuchen este texto, por favor. Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Guardadora de verdades. Isaías 26:2. Emet es verdad, emunim es verdades. Hay una gran verdad que Dios reveló a través de Jesús, y es que el hombre es pecador. Por más que intente, no puede tener comunión con un Dios santo. Pero Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran verdad. Que hay un Salvador, que se puede restaurar la relación del hombre con Dios, que el hombre puede salvarse de la condenación, que el hombre puede volver a tener comunión con su Creador y su Diseñador. Esa es la gran verdad. Pero luego, en torno a esa gran verdad giran muchas verdades. Y en los próximos domingos voy a compartir con vosotros varias de esas verdades en plural. Hoy quiero terminar este mensaje acerca de la verdad con 3 verdades. La primera, la que hemos mencionado recién, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Eso quiere decir que la ignorancia nos salva, que la religión no es lo que Dios ha provisto para la raza humana para que pueda volver a conectarse con Dios, sino que hay un camino y hay la verdad revelada y hay una vida que se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Eso es una gran verdad. La segunda verdad que quiero compartir con vosotros, podría darte más de 150 versículos, pero solamente para los que toman nota les doy Mateo 23:19, donde dice que Él volverá otra vez a este mundo. ¿Cuántos dicen amén?
Algunos dirán, ¿Jesucristo volverá otra vez aquí? Sí, ¿no lo sabías? No, yo tenía pensado que Jesucristo ya nació y murió, y bueno, dicen que resucitó y ascendió a la gloria, a la diestra de Dios Padre, pero no había oído que volverá. Bueno, pues si no lo has oído no es problema mío. Pero la Biblia dice en más de 150 ocasiones que Él volverá. Y en esta ocasión no pasará desapercibida su venida, como pasó en la primera venida, que había nacido en un pequeño pueblo de Judea, en el sur de Israel, llamado Betlehem, la casa del pan o Belén. Y en ese pueblo hay una montaña que se puede visitar hoy en día, donde había uno, porque tenía muchos, uno de los muchos palacios del rey Herodes, y el rey Herodes ni siquiera se había dado cuenta de que esa noche había nacido el Mesías al lado de su casa. Y de repente vienen unos señores de lejanas tierras haciendo una pregunta muy interesante: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y le están hablando a un rey, pero que realmente es un títere. No es el verdadero rey, no es de la línea genealógica de la casa de David, de la tribu de Judá. Es un rey que han puesto los romanos. Es un muñeco de quita y pon. Y por eso ellos se atreven a preguntarle al rey, entre comillas, de los judíos: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ustedes ven que esos hombres, me da igual si eran 3, 20 o 40, no se postraron ante Herodes y lo adoraron y le abrieron sus tesoros, porque ellos sabían que ese no era. Y Herodes no lo sabía. Y tiene que mandar a llamar a los escribas y fariseos, los que estudiaban la escritura y hacían las copias de la escritura, para preguntarle: oye, ¿qué dice la Biblia acerca del Mesías? ¿Dónde tiene que nacer? Ya en aquel tiempo ya se había escrito dónde había que nacer. Si se lo hubieran preguntado a no sé, por ejemplo, a Abraham o a cualquier otro personaje, no te hubiera dado respuesta. Pero en aquel momento ya estaba escrito en el libro del profeta Miqueas que Jesús, que el Mesías, Yeshua, tenía que nacer en Belén de Judea. Eso es una gran verdad. Pero una gran verdad también es que Él mismo dijo: me voy, pero volveré otra vez. Y la Biblia dice que tenemos que estar velando y orando, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero que volverá, volverá. Y cuando vuelva, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y todo el mundo se pondrá de rodillas y confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y no será algo que dice: bueno, ¿habrá venido? ¿No habrá venido? ¿Dónde está? Hermanos, será algo que va a tener un impacto a nivel mundial. Probablemente para algunos esto les suene a chino, esto les suene a algo como ciencia ficción, pero esto no es un cuento ni un mito, esto es palabra de Dios. Jesucristo viene, y viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una de las grandes verdades que no tenemos que olvidar. Y hermanos, estamos más cerca que nunca de la venida del Señor. Y hay cientos de señales y cientos de información, de datos que nos indican cuánto tiempo falta para venir. Y uno que se menciona muy poco, prácticamente nadie lo menciona, pero yo quiero mencionarlo esta tarde, es que dice el Señor que antes de que Él venga, vendría un tiempo de prueba a todas las naciones de la tierra. Pero también dice la promesa: pero si ustedes guardan mi palabra y no niegan mi nombre, yo les guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y estamos viendo naciones tremendamente ricas que están en la más absoluta miseria. Y estamos viendo naciones que dicen: ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir en tal lugar y en este momento? Hermanos, la hora de la prueba ha venido y ha comenzado. No habrá ni una sola nación de la tierra que no vaya a ser sacudida antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Algunos miran a Estados Unidos como si fuera el paraíso terrenal. Antes de ayer me llamó un hermano de Estados Unidos, el hermano Adán. ¿Está ahora ahí? ¿Nos está viendo Adán? Ahora no. El hermano Adán es un hermano del Salvador que vive en California. Y de vez en cuando me llama y hablamos y me dice: si por casualidad gana el señor Trump en Estados Unidos, él ha dicho que no solamente tiene intención de echar a patadas a todos los latinos de Estados Unidos, sino a los hijos nacidos en territorio americano de padres latinos. Ahora resulta que se jugaron la vida muchos hermanos
Y personas veían a Estados Unidos como decir, no, vámonos para allá y mira tú por dónde, que a lo mejor, no lo sé, dentro de un año a todos los latinos los meten en un barco y los echan cada uno a su tierra. Y entonces yo le diré a más de uno, te lo dije, la salvación no se llama USA, la salvación se llama Jesucristo. Me escriben todos los días de Venezuela, todos los días me mandan correos pidiéndome ayuda, pidiéndome auxilio, que quieren salir por la frontera de Colombia, que quieren salir por no sé qué sitio. Y yo a todos les digo lo mismo. Digo, hermanos, en Venezuela hay iglesias de miles y miles de miembros que no hay en España. En Venezuela hay millones de creyentes, cosa que en España no hay. Es mucho más fácil que un venezolano se convierta que un español en España se convierta. Ustedes han experimentado avivamientos tremendos. Mi padre fue torero y toreó en el Nuevo Circo de Caracas. Hoy en día la plaza del Nuevo Circo en Caracas es una iglesia evangélica. Aquí jamás hemos visto una plaza de toros llena de creyentes. Bueno, hace unos años hicimos unos cultos aquí en la plaza de toros, pero lógicamente no se llenó. Pero siempre le digo a todo el mundo, Dios, ¿dónde es más poderoso? ¿Dónde Dios tiene más poder? ¿Dónde Dios actúa más poderosamente? ¿Dónde es más grande? ¿En Corea? ¿Donde está la iglesia más grande del mundo? ¿Más de 1,5 millones de habitantes, de miembros? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En Brasil? ¿Dónde Dios es más grande? En todas partes, hermano. ¿Sí o no? En todas partes nuestro Dios es grande. La Biblia dice, entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso lo dice la Biblia. Y se lo dice al español, al latino, al americano, al japonés, al chino y a todo el mundo. No nos podemos mover de un lugar a otro a menos que Dios nos diga, muévase. Abraham se fue a Egipto cuando había crisis económica en Canaán y él se fue a Egipto a buscar trabajo, a buscar comida, comida para los animales y para su familia, a buscar agua para sus ovejas. Y cuando años más tarde su hijo Isaac lo quiere hacer, Dios lo para y le dice, no se mueva usted de aquí. Pero Señor, no hay agua para mis ovejas, se me van a morir todas. No hay comida, no hay nada. ¿Dónde vivía Isaac en aquel momento, hermanos? En Beersheba, en la ciudad del Negev, en el sur de Israel. Un calor terrible, arena y nada más que arena. En Egipto siempre había agua, siempre había posibilidades, siempre había comida, siempre había de todo. Y el Señor le dice a Isaac, este año tienes que sembrar tu semilla en medio del desierto. Yo no sé si hay aquí algún agricultor, alguien que entienda de campo, pero si usted siembra semillas en el desierto, me da la impresión de que no va a cosechar una buena cosecha. No sé, me da la impresión de que no. Pues dice la Biblia que al año siguiente, cuando llegó el tiempo de la cosecha, Isaac cosechó a 100 por 1. Es decir, siembro una semilla y recojo 100 por cada una que he sembrado. Una desproporción increíble. Los filisteos vinieron y le dijeron, queremos hacer un pacto contigo. Y le dice Isaac, ¿ahora quieren hacer un pacto conmigo? Primero me echan, me amargan la vida y ahora quieren hacer un pacto conmigo. Pero es que la bendición de Dios siempre despierta envidia. Y los filisteos se dieron cuenta de que los pozos que él había heredado de su padre, estos por un acto de maldad le tiraban tierra y piedras y lo querían taponar, pero sin embargo abrían otro lugar y descubría agua y en otro y en otro. Y era imposible frenar y era imposible impedir que la bendición de Dios estuviera con Isaac. Y por eso ellos tienen que reconocer que este hombre tiene que tener la bendición de Dios, porque no es normal, es antinatural que un hombre siembre semillas en el desierto y tenga más cosecha que nosotros que hemos sembrado en buena tierra. Esto no es normal, esto no tiene lógica ninguna. Es que las cosas de Dios muchas veces no tienen lógica, es cuestión de fe, porque andamos por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la gran verdad de todo esto, ¿cuál es? Busquen a Dios. Busquen a Dios donde quiera que se encuentren. Me da igual si es en Egipto, me da igual si es en Venezuela, me da igual si es en África, me da igual.
Nosotros hemos ido a África unas cuantas veces, Armando lo sabe, y Luis también, que vino conmigo. Y hemos visto hermanos en África que tal vez materialmente no tienen ni la 10ª parte de lo que tú y yo tenemos hoy por hoy. Pero la bendición que esa gente tiene en el Señor, jamás en mi vida la he visto en este país, a pesar de que somos del primer mundo. Porque muchas veces confundimos el tener con ser. Y parece que cuando uno tiene, pues bueno, pues estoy bendecido. Yo les prediqué hace poco acerca del Salmo 37 y les dije, hay 2 tipos de prosperidad en la Biblia: una visible, que es la que nos llama la atención, y otra que no se ve, pero que muchas veces es la genuina. Una que consiste en tener, y otra que consiste en ser. Y el Señor nos está enseñando en estos tiempos, a ti y a mí, a ver si nos damos cuenta de una vez, que lo que tenemos que buscar es a Dios, que no hay que buscar trabajo, que no hay que buscar prosperidad, lo que hay que buscar es al Señor, porque buscando al Señor todo lo demás viene por añadidura. Y llevo 35 años predicando esto, y algunos lo hacen y otros todavía lo cuestionan, pero yo te digo, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y uno dice, bueno, y si yo quiero estudiar y saber qué es todo lo demás, el mismo pasaje te lo dice. Jesús se para con sus discípulos y dice, vamos a ver, la gente del mundo, ¿qué busca sinceramente? La gente que no se congrega, ¿qué es lo que buscan? Bueno, pues buscan un buen trabajo para tener una buena casa, un buen coche si puede ser, buena ropa, poder viajar y tener vacaciones, y si me puedo comprar el ordenador de último modelo me lo compro, y si puedo. Esa es la meta de la gente del mundo, tener cosas a través de su esfuerzo de trabajo. Muy bien. Dice, pero vosotros no podéis vivir así. Ustedes lo que tienen que hacer es no preocuparse por qué voy a comer mañana, no preocuparse por lo que me voy a poner mañana de ropa. Ese estilo de vida es el estilo de vida de los gentiles, de los que no me conocen a mí. ¿Es que acaso ustedes no se dan cuenta que los pájaros no siembran ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta? ¿No os habéis dado cuenta de eso? Todo lo que Dios pone a nuestro alrededor es una enseñanza objetiva. Si no lo ves a Dios en el amanecer, lo ves en el atardecer. Si no, en la luna llena o en la luna menguante, o lo ves en el canto del pájaro, o en la ola, o en todas partes puedes ver a Dios, si lo quieres ver. Si no lo quieres ver, no lo vas a ver medio centímetro de tu cuerpo. Por lo tanto, el Señor dice, mire, los pájaros no siembran ni ciegan, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué reprimenda les está echando el Señor? ¿Qué te crees, que por trabajar más vas a ganar más? Tú vas a ganar lo que Dios quiere que ganes, ni un centavo más, ni un centavo menos. Ya es tiempo de dejarle a Dios que organice nuestro tiempo, que organice nuestro presente, que organice nuestro futuro. Es tiempo de que te comportes como un cristiano. Y un cristiano depende del Señor absolutamente para todo. Desde el aire que respira, desde el agua que toma, de la comida que come, absolutamente para todo. Para que Dios sea glorificado en cada una de las cosas. Esa es la vida que Cristo nos enseña. Y por eso muchas veces me han preguntado, Manolo, ¿por qué en la Biblia se veía tantos milagros con los cristianos? Y hoy en día apenas se ven milagros. Digo, claro, es lógico, hermano. ¿Cómo eran los cristianos del siglo I? Abnegados. Lo primero era la obra de Dios. Dice el libro de los Hechos. Yo no lo he escrito, por eso tengo toda la libertad del mundo para decir esto. Porque si yo lo hubiera escrito, parece que como que estoy defendiendo mis argumentos. Y yo estoy aquí arriba esta tarde defendiendo los argumentos de la palabra de Dios, no los míos. Y dice la Biblia que en la iglesia primitiva no había necesitados. No había hermanos con necesidad económica, ni uno. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Cómo se lo montaba esa gente? Dice que los que tenían propiedades las vendían, lo ponían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, y se repartía a todos según la necesidad que hubiera. Yo nunca he visto eso. Yo jamás en mi vida he visto eso, que la gente se desprenda de su patrimonio para ayudar a hermanos que no tienen para comer o para pagar la luz. Yo nunca en mi vida he visto eso. Por eso en la iglesia primitiva se veían cosas que hoy en día no se ven. Dios no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado, las verdades de Dios son inmutables,
Pero he guardado para el final un versículo que fue el versículo que yo utilicé el día 31 de mayo de 1981, cuando a las 6 de la tarde en la calle Galileo 40 en Las Palmas de Gran Canaria yo me graduaba después de 3 años en el seminario. Este fue el texto que yo usé esa tarde cuando yo predicaba y se encuentra en Números 23, 19. Quiero que me lo pongas ahí para que lo leamos todos juntos. Ese fue el texto del primer mensaje que yo prediqué cuando me gradué de aquel seminario. Y al día siguiente, en junio, ya estaba aquí viviendo en Tenerife con 19 años de edad. Ya ha llovido algo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Quiero oírles, hermanos, léalo conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números 23, 19. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Saben lo que es? Mentir. Dios no puede mentir, porque Dios es veraz. No puede decir mentiras. ¿Tú dices mentiras? ¿Has dicho mentiras? Claro que sí, y yo también. Pero Dios no puede mentir. ¿Sabes la seguridad que nos da a nosotros hoy en el siglo XXI? Saber que el Dios que tenemos no miente. Es impresionante. Eso quiere decir que si Él dijo en su palabra que estará conmigo todos los días, estará conmigo todos los días. Eso quiere decir que nada me faltará si yo estoy en la mano del Señor y dependo totalmente del Señor. Eso quiere decir que cuando yo oro, Él me oye. Y si me oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso quiere decir que cada noche cuando me voy a dormir a mi casa, el Señor manda ángeles para que protejan mis sueños y me protejan de todo peligro y de todo mal. Eso quiere decir que si yo me enfermo, Él me sanará, porque el Señor es mi sanador. En otras palabras, más de 8,000 y pico de promesas en la Biblia no son cuentos, no son engaños, no son caramelos que te lo ponen en la boca y cuando lo quieres probar te lo quitan. Eso quiere decir que el que busca halla. Es verdad eso, hermanos. El que llama se le abrirá y el que pide recibe. Eso quiere decir que puedes ser libre de la droga, del alcohol, del sexo, de la lujuria, de la pornografía, de los complejos, de las enfermedades mentales, psicológicas y de todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Dios no miente, eso quiere decir que esta noche Él está aquí entre nosotros. ¿Sí o no? Si Dios no miente, eso quiere decir que cuando a mí me metan en la caja, pasaré directamente a estar en la presencia de mi Señor. Si el Señor no miente, cosa que creo que no miente, quiere decir de que nunca jamás seremos cola, sino siempre seremos cabeza. Y podremos ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, porque es lo que Dios dice en su palabra y lo que Él promete se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, ¿quién no ha comentado en algún momento? Los políticos, por favor, todos dicen mentiras. Hace años no se hablaba así. Hace años los programas más vistos en televisión, ¿cuáles eran? Las tertulias que tenían que ver con algo de política. Ya mucha gente hoy en día está diciendo, yo no voy a votar, yo no voy a votar. Y el otro lo dice, y el otro, y el otro. ¿Y para qué? Porque la gente sabe que se han acostumbrado a mentir. Y vivimos en un mundo rodeado de grandes mentiras. Pero sin embargo nosotros tenemos un privilegio, y es que hemos conocido la verdad. Y por eso la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Aproveche esa libertad. ¿Para qué? Para servir a Dios. Los años que te quedan de vida, el tiempo que te queda de vida, móntatelo de tal manera que te vas desprendiendo de muchas cosas y tener cada día más tiempo para descubrir las verdades que están reveladas en la palabra de Dios. Hoy hemos visto 3 verdades: que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él volverá y que Dios no miente. El próximo domingo volveremos a ver más verdades de la palabra de Dios. Y cuanto más verdades vayan entrando en nuestra mente,
Cuanto más verdades vayamos asimilando en nuestra conducta, en nuestro vocabulario, más mentiras van a ir saliendo, y más libres, y más prósperos, y más bendecidos seremos. Porque quiero solamente recordarles el versículo que se leía esta tarde, que el hombre bendecido es el hombre que cree, obedece y vive en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Pídele al Señor que te revele sus verdades. Pídele al Señor: muéstrame tus verdades, Señor. Muéstrame las grandes verdades de tu palabra, para que yo pueda conocerlas y vivirlas en mi vida, y pueda, con tu ayuda y con tu bendición, vivir una vida sobrenatural. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hay gente que se ha pegado toda la vida buscando experiencias. Han viajado, han leído libros, han estado en diferentes grupos y lugares buscando y buscando. El Señor dice: venid a mí, los sedientos, y el que cree en mí correrán de su interior ríos de agua viva. Cristo es la verdad, la Biblia es la verdad, el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la verdad. Así que si estás buscando la verdad, acepta, recibe a Cristo en tu corazón. Después congrégate donde quieras. Si te gusta aquí, amén. Si quieres ir más allá, donde tú quieras. Solamente te pido que si en esta tarde hay alguien entre nosotros buscando la verdad se llama Jesús. La verdad tiene nombre y es el Señor, el Maestro, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es la verdad. Fuera del Señor no me interesa saber nada. Señor, en esta noche te damos gracias porque la verdad se puede conocer, la verdad se puede experimentar, y la libertad viene como resultado de haber conocido la verdad de Cristo Jesús. Señor, yo te pido que en nuestra vida solamente haya verdades. La verdad deshace, la verdad pudre el yugo de la mentira, de la esclavitud, de la ignorancia. Y te pedimos en esta noche, Señor, que tú, como Rey de Reyes y Señor de los Señores, me muestres cada día las verdades de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en verdad. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de mentiras, de tradiciones, de costumbres, de ideas y de opiniones que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Estamos dispuestos a ser tratados. Estamos dispuestos, como decía el salmista: enséñame tu verdad para practicarla y vivirla. Señor, en el nombre de Jesús, aclara los pensamientos confusos, la mente perturbada. Saca a la luz tu palabra para que podamos verdaderamente caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Ahí donde estás sentado, ora al Señor. Ora al Señor para que Él te muestre su verdad. Decía un hombre en una ocasión: cuando me muestran una verdad, yo me alegro. Pero me alegro mucho más cuando yo descubro esa verdad. Y eso es lo que yo quiero que tú le pidas al Señor. Señor, estoy dispuesto a oír, a aprender y a recibir de otras personas. Pero, Señor, quiero yo mismo descubrir y experimentar las verdades. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en esta noche con todo el corazón, verdaderamente, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, mi Señor. Muéstranos la verdad cada día. Te adoramos en esta tarde, Señor. Quiero que ores por la persona que está a tu lado. Si es conocido, tu marido, tu esposa, un hermano, no sé. Tómalo por la mano
quiero que hagas una oración por él. Bendícelo. Hola. Abrí la guitarra del canal de Manolo. El canal de Manolo y poné el efecto. Bendice a tu hermano. Bendice a esa familia, a ese hermano, a esa hija, a ese padre. De tu poder.